Y hola a todos mis queridos seguidores. Me alegra mucho tenerlos de nuevo aquí en mi canal, donde siempre tratamos de traerles las noticias más emocionantes y las historias más interesantes sobre los famosos de la televisión turca. Si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además, si te gusta el contenido, no dudes en darle me gusta. Eso me ayuda a seguir creando más material de calidad para ustedes y siempre trato de darles lo mejor. Ahora sí, pasemos al tema de hoy, que está dando mucho de qué hablar en los medios y en las redes sociales. Como muchos de ustedes ya sabrán, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, dos de los actores más queridos y respetados de la televisión turca, se encuentran en el centro de un escándalo que ha sacudido a la opinión pública. Esta historia comenzó de una manera un tanto inquietante, pero se transformó rápidamente en algo mucho más serio e impactante. Así que, si te gusta conocer todos los detalles de este drama, quédate conmigo y no te pierdas ni un segundo de esta historia. Todo comenzó hace aproximadamente 3 meses, cuando Tuba Büyüküstün empezó a recibir mensajes extraños y llamadas anónimas en su teléfono móvil. Al principio, la famosa actriz no le prestó mucha atención a estos incidentes. A veces pensamos que esas cosas son solo bromas o equivocaciones, pero la realidad es que los mensajes fueron aumentando de intensidad y frecuencia, lo que comenzó a preocupar a Tuba. En ese momento, decidió contarle a su esposo, Engin Akyürek, lo que estaba pasando, buscando su apoyo y protección. Engin, quien siempre ha sido muy protector con su familia y, especialmente, con Tuba, no tardó en tomar cartas en el asunto. En lugar de quedarse de brazos cruzados, decidió investigar el origen de los mensajes y para ello contrató a un equipo profesional de expertos en seguridad digital. Lo que descubrieron fue algo que dejó a todos boquiabiertos: los mensajes y las llamadas no provenían de un desconocido, sino que el responsable era Onur Sailak, el exmarido de Tuba y padre de sus 2 hijos gemelos. La revelación de que el acosador era Onur Sailak no solo sorprendió a Tuba, sino que también enfureció a Engin Akyürek. El actor, conocido por su carácter tranquilo y sereno, no pudo evitar expresar su enojo de manera pública. En una rueda de prensa, Engin dijo: "No puedo perdonar a alguien que falta al respeto de esta manera a mi familia y a mi esposa. Además, lo más grave es que este comportamiento va dirigido contra la madre de sus hijos. Un hombre que hace esto no tiene respeto por nada ni por nadie. Este comportamiento demuestra una total falta de carácter y no lo vamos a tolerar. Ya hemos iniciado todos los trámites legales necesarios para asegurarnos de que se haga justicia". La noticia de este escándalo comenzó a circular rápidamente por toda la prensa, y Tuba, al darse cuenta de la magnitud de la situación, también decidió romper su silencio. En una emotiva declaración, la actriz expresó su tristeza y frustración por lo sucedido: "Es realmente doloroso enfrentarse a algo así. Es difícil describir con palabras lo que se siente cuando alguien te acosa, especialmente cuando esa persona es alguien con quien compartiste tu vida y que además es el padre de tus hijos. Esta situación no tiene explicación, pero tengo que seguir siendo fuerte por el bienestar de mis hijos y mi familia. Gracias a mi esposo Engin y a todas las personas que nos han apoyado durante este proceso". El escándalo, sin embargo, no terminó ahí. Onur Sailak, quien en un principio guardó silencio, decidió dar su versión de los hechos a través de su abogado. En un comunicado oficial, Sailak negó todas las acusaciones y aseguró que no era responsable de lo sucedido. Según su versión, Tuba y él habían tenido una separación civilizada, y siempre habían mantenido una relación cordial por el bien de sus hijos. "No soy el responsable de este incidente. Hay un malentendido completo y no es posible que yo haya hecho algo así", dijo Sailak. Pero, a pesar de sus palabras, muchos no creyeron su versión de los hechos. Ni Tuba ni Engin estaban convencidos, y la reacción de los seguidores de la pareja en las redes sociales también fue muy clara: la mayoría se mostró solidaria con Tuba y Engin, y condenó el comportamiento de Sailak.
La opinión pública dejó claro que, a pesar de las declaraciones de Sailak, no se podía justificar el tipo de acoso que Tuba había sufrido. Además, expertos en psicología comenzaron a opinar sobre este tipo de situaciones que no son tan raras como podrían parecer. Según la psicóloga doctora Aisé Kaya, este tipo de comportamientos suelen ocurrir cuando una de las partes no ha sido capaz de cortar completamente los lazos emocionales tras un divorcio. Cuando una persona no puede cerrar completamente el ciclo de su relación, puede intentar controlar la situación de diversas maneras, lo cual genera un sufrimiento innecesario en la otra persona. Este tipo de acoso es un signo claro de que hay algo que no se ha resuelto emocionalmente y debe abordarse de manera adecuada, comentó la doctora Kaya. Por otro lado, la pareja formada por Tuba y Engin ha decidido no dejar que este incidente quede impune. Ambos han recurrido a la vía legal para asegurarse de que Onur Sailak enfrente las consecuencias de sus actos. El abogado de la pareja emitió un comunicado donde explicó: nuestros clientes han iniciado todos los procedimientos legales posibles después de este lamentable suceso. Estamos trabajando con las autoridades para garantizar que la persona responsable reciba el castigo que merece. Esta situación no puede quedar sin respuesta. Tuba y Engin, aunque atravesando este difícil proceso, siguen manteniendo una actitud firme. Según varias fuentes cercanas a la pareja, se sabe que están buscando una casa fuera de la ciudad para poder vivir en un lugar más tranquilo y lejos de la atención mediática. Esta decisión de mudarse forma parte de su estrategia para poder sanar y recuperar la paz en sus vidas, especialmente después de todo lo que han vivido. Por supuesto, la pregunta que todos se hacen es cómo se resolverá este caso. ¿Qué pasará con Onur Sailak? ¿Cómo reaccionará la justicia ante las acusaciones tan graves que se han vertido sobre él? ¿Y qué decisión tomará Tuba sobre su relación con él? El futuro de este caso es incierto, pero lo que es seguro es que los ojos de la opinión pública están muy atentos a lo que sucederá a continuación. Lo que está claro es que, a pesar de los obstáculos, Tuba y Engin siguen adelante, con el apoyo de sus seres queridos y de sus seguidores, y con la firme intención de proteger a su familia y su privacidad. Este incidente ha puesto de manifiesto la importancia de tener respeto por los demás, especialmente cuando se trata de la familia y la vida personal de las personas. La pareja ha mostrado una gran fortaleza al enfrentar este escándalo, y seguramente saldrán aún más fuertes de esta situación. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado el contenido y te interesa conocer más sobre la vida de tus celebridades favoritas, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y dejar tu comentario abajo. Me encantaría saber qué piensas sobre este caso. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo grande y que tengan un excelente día.